Que el Señor le bendiga, sea usted bienvenido a este culto de Amaneciendo con Dios. Alegre con Dios porque nos ha permitido amanecer, nos ha permitido ver el sol y por eso le vamos a cantar esta hermosa alabanza. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios para que pueda bendecir este culto y sea de bendición para muchas personas. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos el privilegio que otros no tienen, de tener un culto temprano en la mañana en el que podamos adorarte de corazón, alabar tu nombre y aprender de ti. Te pedimos, Señor, que este día sea de bendición, que de principio a fin este culto nos pueda permitir a nosotros adorarte de corazón. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedirle que pueda buscar en su Biblia en el capítulo número 16 del libro de Proverbios. Capítulo número 16 del libro de Proverbios. El subtítulo de este capítulo es Proverbios sobre la sabiduría y la conducta. Posiblemente usted esté en su casa o tal vez vaya manejando en un automóvil. Si usted va manejando en un automóvil, pues no va a poder buscarlo en su Biblia. Pero si usted está en su casa, le pido por favor que tome su Biblia y lea la palabra usted mismo. Que vaya a su cuarto, busque el proverbio y lo lea, compruebe lo que se está diciendo. Esto va a generar también en usted que no solo la oiga, sino que a la vez la esté leyendo. Y en el nombre del Señor, esto va a lograr en usted que se recuerde más de la palabra. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa.
Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Los labios son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y en su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Estamos en las manos del Señor, mi estimado hermano, mi estimada hermana. Estamos en las manos del Señor. Muchos de nosotros con necesidades físicas, muchos de nosotros con necesidades materiales, muchos de nosotros con enfermedades, pero no estamos fuera de sus manos, ni siquiera fuera de sus planes. Todo está medido. Dios sabe por lo que pasamos, sabe lo que soportamos y sabe lo que pretende en nuestras vidas. Lo que falta es que nosotros aprendamos a confiar en lo que Él hace, en su posición. Si lo que estamos pasando no depende de algún error nuestro, si lo que estamos pasando no le encontramos manera de dónde provino o qué me equivoqué para hacerlo, o si es consecuencia de algo que hice, y si decimos esto solamente pudo haber venido por designio de Dios, pues entonces tenga seguro que si Dios lo mandó para nuestro bien. Pero pastor, ahorita me está yendo mal. Pero está para bien. Usted va a mejorar, usted va a ser una mejor persona. Posiblemente ahorita no haya iniciado un negocio y usted dependía solamente de un trabajo fijo, pero ahora sin el trabajo, con el despido, usted se ve en la necesidad de iniciar un negocio que más adelante se convertirá en una empresita. Pero no fue sino por el despido que usted tomó la decisión de hacer algo diferente. Yo le invito, por favor, que no se resista, no se haga el duro. No ante el Señor. Admita que Él tiene la fuerza, admita que Él tiene el poder y que Él sabe lo que hace. Algo le escribí a un hermano esta semana y le decía, por favor, hermano, que se arruine su automóvil, porque una de las cosas que estaba pasando en su casa es que estaba arruinando su automóvil seguido. Y es su machete, su arma de trabajo, con eso sale a trabajar todos los días. Que si se arruina algo, que sea su automóvil, pero no su esperanza ni su fe en Dios. Que cambie el mundo, que cambie la confianza en lo que tenemos en las personas, que cambie la confianza que tenemos en los médicos, que cambie todo, pero que no cambie nuestra confianza en el Señor. Cuando pasa esto, tiene que ver mucho con que nosotros hemos dejado de leer la palabra.
Pero esta mañana vamos a orar para que Dios nos pueda dar la esperanza y la fe que necesitamos. Señor, te damos gracias, Padre, por un día más. Gracias, Señor, por la confianza que nos das en ti. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que guíes nuestros corazones, que podamos tener confianza en ti, que podamos sentirnos uno contigo, aún en esas circunstancias difíciles. Padre, te pido en especial, en estos momentos, te pido personalmente por aquellas personas que están pasando por un momento difícil, ya tienen 1 mes o 2 meses de pasar por esta situación dura. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, ya sea esta mañana, a mediodía, en la tarde o en la noche, ellos puedan vivir un momento en el que se sientan tan apegados contigo que se les olvide sus problemas. Un momento en el que olviden que están alrededor de personas y que si lágrimas salen de sus ojos este día, no serán de dolor, serán de regocijo al saber que tú nos acompañas. Y que este hermano, esta hermana llegue a decir cosas como: Señor, yo pensé que me habías dejado, pero gracias porque no lo has hecho. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tu compañía nos acompañe, que nos sintamos unos nosotros contigo, que sintamos tu abrazo, que sintamos ese abrazo apacible que nos deja estar con calma, que podamos tener ese refrigerio para nuestra alma que solo se logra a través de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, por cada uno de los hermanos acongojados, porque sé en el nombre del Señor Jesucristo que tú puedes ayudar a sus vidas. A mi hermano que está en una cama de hospital, a las personas que no pueden pagar su casa y los están a punto de echar, a la hermana que está triste y desconsolada porque no encuentra empleo, pero necesita el dinero, el ingreso. A mi hermana que no ha podido pagar los estudios de tus hijos. A mi hermana que no ha logrado salir de la enfermedad de COVID, todavía hay secuelas. Padre, te pido que puedas darles tranquilidad este día, a través de un momento espiritual contigo que nos haga tener la paz y la esperanza que necesitamos. Por eso, Señor, queremos cantarte esta mañana esa alabanza: hay momentos que no deberían terminar. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Señor, te agradecemos porque estás con nosotros. Nos sentimos uno contigo, nos sentimos bien a tu lado. No importa los problemas, no importa las situaciones, no importa las circunstancias, no importa cualquier problema que esté en nuestra vida, sabemos que tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que esta mañana tu palabra pueda redarguir nuestro corazón, que esa carta a los Corintios pueda ser edificante para la iglesia. Te pido, Señor, por la palabra, la cual compartirá el predicador. Llénalo con tu Espíritu Santo en estos momentos para que Él pueda predicar acerca de tu palabra. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con nosotros la palabra de Dios.
Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por estar en sintonía de este culto y amaneciendo con Dios. Siempre es un privilegio para nosotros el contar con su presencia y para nosotros el poder compartir de la palabra del Señor. Y le voy a pedir que abra su Biblia en la primera carta a Corintios, en el capítulo 1, y vamos a estar hablando del capítulo 10 en adelante. Ahí tenga abierta su Biblia en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, mientras nosotros vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias por este miércoles. Te pedimos sabiduría, te pedimos entendimiento, iluminación para poder comprender tu palabra. Que pueda ser tú hablándonos a cada uno de nosotros, cómo debemos comportarnos, qué es lo que debemos despojar y entender que Dios, tú ocupas a quien tú quieres. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Como le decía, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo del 10 en adelante. Vamos a estar hablando en esta mañana. Solo quiero hacer unos 3 puntos para hacer un poquito de recuento. Recuerde que el autor de la carta a los Corintios es el apóstol Pablo. La carta fue escrita a la iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba Corinto, que era una ciudad muy pagana. La iglesia fue fundada en el segundo viaje del apóstol Pablo, que probablemente, aproximadamente ese viaje se desarrolló en el T49 y 53 después de Cristo, y la carta fue escrita. La iglesia se fundó en el segundo viaje, pero Pablo manda esta carta, la primera carta de Corintios, cuando él estaba en su tercer viaje, cuando estaba visitando Éfeso. Él se sienta y empieza a escribir esta carta a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia de Corintios. Entonces, dicho esto, Pablo lo que expresa en esta carta, por lo menos en el primer capítulo, o en lo más énfasis en lo que vamos a leer en esta mañana, es que la iglesia de Corinto estaba pasando por un problema, y el problema básicamente era una división que ellos mismos estaban ocasionando dentro de la iglesia. Y mire lo que dice el versículo 10 del capítulo 1, hablando Pablo a la iglesia, de iglesia de Corinto. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros división, sino estéis perfectamente unidos con una misma mente y un mismo parecer. En el versículo 10, Pablo empieza enfocándose en el problema que la iglesia de Corinto hacía, pero hizo como una introducción de lo que estaba pasando en esa iglesia, que específicamente el versículo 10 nos habla que era de una división, pero hace una pequeña exhortación, además de enfocarse en señalarles el problema que ellos tenían. Ahora bien, mire el versículo 11, lo que dice: porque he sido informado acerca de vosotros. Pablo en el versículo 11 les está diciéndonos que él recibía reportes de esa iglesia, y era un poco lógico pensarlo de esta manera, ya que había sido él el que había fundado la iglesia en Corinto. Entonces él se sentía con la obligación que le estuviesen dando reportes de cómo seguía el progreso de la iglesia que estaba en ese lugar, la división. Ahora, y ese informe que le dan, y ahí menciona a las personas que le dio el informe, y básicamente el informe es que habían contiendas y división. En la última parte del versículo 11 dice que hay entre vosotros contiendas, hay división. Además de la división, o sea, varios pensamientos, grupos de varios pensamientos, ya habían contiendas. La división de pensamientos, ya le voy a explicar un poquito más quiénes eran y por qué, pero esa división ya no solamente llevó a que yo pensara de esta manera, yo pienso de esta manera, yo pienso de esta manera, sino que llevó a discusiones dentro de la misma iglesia. Obviamente, al existir estos problemas, la iglesia no crecía. Obviamente, al existir esas divisiones y estas contiendas, a los que estaban allá era un problema enorme el tener esta división.
Entonces, por ende, la iglesia y lo podemos traer a la actualidad, este mismo ejemplo que estaba pasando en la iglesia de Corintio, y las iglesias muchas veces cuando tienen este tipo de divisiones internas y estas contiendas, las iglesias no logran crecer. Y en el versículo 12, mire el motivo, aquí Pablo les está diciendo el motivo de por qué es esta división. Y mire lo que dice el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, mire, ojo, mucha atención. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ese era el motivo de la división, pero ya voy a entrar un poquito más en materia acerca del motivo de la división. Pero se mencionan a esos 4 personajes y Pablo se expresa por el reporte que le había dado Chloe. En el versículo 11 se menciona quién le da el reporte a Pablo. Pablo les dice, ustedes están divididos, unos piensan y unos dicen como les enseñé yo, se menciona él mismo. Otro grupo piensa como les enseñó Apolos, ya le explico quién es. Otro grupo se expresa como les enseñó Cefas, ya le explico quién es, hermano. Y otros dicen, yo soy de Cristo. Y eso hace que ustedes piensen. Ahora bien, antes de entrar en materia, el motivo de la discusión, quiero conozcamos quiénes son estos personajes. Bueno, Pablo, ya hemos hablado anteriormente de él, así que no me voy a extender. Pero sí quiero hablar acerca de Apolos. Este señor, sabemos un poquito de él, ¿sí? Pero ese Apolos tiene un nombre griego, pero su origen era judío. Era originario de Alejandría, predicó entre los años 50 y 53 aproximadamente. Su primera mención, y yo quiero que lo busquemos, es en Hechos capítulo 18 del 24 al 28. Quiero que lo leamos, porque mire cómo se expresa de este señor Apolos. Dice, si ya lo tiene, Hechos capítulo 18, versículo 24 en adelante. No lo vamos a leer todo, pero sí me interesa cómo la escritura se expresa de este señor. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, ahí se nos dice de dónde nació, varón elocuente, poderoso en las escrituras, versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Mire qué hermoso la escritura se expresa de este señor llamado Apolos. Y lo que podemos notar en lo que hoy hemos leído es que en un momento él solo conocía el bautismo de Juan. Entonces la escritura nos está diciendo que él no conoció personalmente a Jesús, pero aún así él predicaba y lo expresa increíblemente con denuedo, diligentemente, y se expresa muy bonito cómo él hablaba del Señor. Entonces llegó a una sinagoga donde estaba Priscila y Aquila, uno de los primeros en convertirse al evangelio por medio del apóstol Pablo. Y lo que me demuestra es un hombre que, a pesar que conocía las escrituras, como lo dice en el versículo 24, que era elocuente y poderoso en escritura porque las conocía. Y se acercan estas dos personas, Priscila y Aquila, y lo que dice el versículo 26 me llena de mucho gozo, porque a pesar de que tenía todo ese conocimiento, era una persona humilde. Y dice, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila, los esposos, tomaron a Apolos y lo instruyeron más en las enseñanzas que obviamente habían sido dadas por el apóstol Pablo, predicando a Jesucristo, quien lo había llamado al evangelio, a Jesucristo, quien hizo milagros, quien hizo señales, crucificado y resucitado al tercer día. Eso es acerca de este señor Apolos. En la segunda persona que nosotros encontramos, y bueno, después de eso Apolos, quiero explicar un poquito más. Apolos se vuelve
un discípulo prácticamente del apóstol Pablo y es acompañante de él en algunos de los viajes misioneros que él hacía. La tercera persona, perdón, que se menciona es Cefas. Este Cefas, mis queridos hermanos, es Pedro. ¿Sí? Era un nombre, recuerde que se ocupaban seudónimos, tenían nombres en hebreo, tenían nombres en arameo, tenían nombres en griego. No era algo cultural, no nos vayamos por otra tangente. Entonces, en varias ocasiones en la escritura se menciona a Cefas, pero es el apóstol Pedro el que se está mencionando. Dice, el Cefas era el nombre en arameo para decirle a Pedro. Y la primera mención o lo que podemos corroborar de este nombre lo podemos encontrar en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 42. Ahí se nos corrobora que Cefas es el mismo Pedro. Y dice la palabra del Señor. Y le trajo Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Pedro, que tú serás llamado Cefas, perdón. Que quiere decir Pedro. Ahí se nos corrobora en la escritura que cuando encontremos el nombre de Cefas, estamos hablando del mismo Pedro. Bueno, y el último personaje, el cuarto personaje que Pablo nos menciona es Cristo. Y obviamente la palabra Cristo era el nombre griego que le habían puesto a Jesús, que significa Salvador o Libertador. Estamos hablando del mismo Jesús. Y como le decía, Cristo es el nombre en griego que le dieron las personas de la época a Jesús para llamarlo que era un Salvador. Entonces, viendo Pablo expresándose, diciendo lo que esos grupos, 4 grupos de personas, hablando de diferente manera y exaltándose ellos mismos diciendo yo fui directamente discípulo de Pablo, yo fui directamente discípulo de Apolos, yo fui directamente discípulo de Pedro, yo conocí a Jesús, tú estuve en una predicación que Jesús hizo, yo estuve ahí. Entonces habían esos 4 tipos de grupos. Ahora, el problema de la iglesia de Corintio no estaba en quienes depositaban su confianza porque les habían enseñado o creían o confiaban. Lo mismo podría pasar en la actualidad porque dicen yo voy a tal culto porque predica fulano, yo no voy a tal culto porque predica fulano, que nuestra mente no debería de ser de esa manera porque lo que venimos a escuchar es palabra de Dios. Nosotros solo somos simples instrumentos que Dios nos utiliza para predicar lo que está aquí. Entonces, así como en la actualidad puede haber esa preferencia, eso era lo que existía en la iglesia de Corinto. Pero el problema no era estas personas. El problema es que ellos seccionaban la iglesia y empezaban las discusiones. Ese era el problema. Ese era el problema. Además de las divisiones, los grupos bien marcados de los pensamientos de estas 4 personas que ellos habían escuchado, o las enseñanzas de ellos habían escuchado, eran las discusiones. Esa era división, esa discusión que los llevó a toda la iglesia. Y por eso es que Pablo les escribe y es lo primero que les menciona en el primer capítulo. Como le decía, el problema por sentirse identificado de ellos eran las contiendas, y por eso se los hace mención en el versículo 11 del capítulo 1 de Corintios. Debido a esto, Pablo les pregunta en el versículo 13, miren lo que dice Pablo: ¿acaso está dividido Cristo? Fue crucificado Pablo por vosotros. Él mismo se está poniendo en mención. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y les dice, o sea, vino Cristo a dividir. Yo morí por ustedes. Y todavía les dice, yo los bauticé a ustedes. Le está diciendo a la iglesia de Corinto. Obviamente en el versículo 14 el apóstol Pablo lo que hace mención es que sí, él bautizó a ciertas personas, pero no a los que estaban en la iglesia de Corinto. Y ahí tenemos otros 3 personajes en el versículo 14. Dice, doy gracias a Dios
de que a ninguno de vosotros se bautizado, es decir, a la iglesia, a los que estaban en Corinto, sino a Crispo y a Gayo, y después posteriormente menciona a una familia. ¿Quién era Crispo? Bueno, era un principal de la sinagoga de la iglesia de Corinto. Cuando Pablo llegó por primera vez, recuerde la dinámica que hacía el apóstol Pablo cuando iba a predicar el evangelio. Él siguió el mandamiento directamente de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el evangelio al judío primeramente y después al griego. El griego interprétese como todas las demás personas que no correspondían al pueblo de Israel. Entonces, en su segundo viaje, porque dijimos que la iglesia fue fundada en el segundo viaje, él llegó a la sinagoga porque era lo primero que él hacía. Llegaba donde su pueblo, donde su raza, a predicarles. Y el principal de la sinagoga, que es Crispo, él se convirtió al cristianismo, se convirtió al evangelio por la predicación del apóstol Pablo. Y mire, esto lo podemos encontrar, esto ya no lo vamos a leer, solo se lo estoy diciendo como una referencia. La primera mención y donde se menciona la conversión de este señor es allá en Hechos capítulo 18, versículo 8. Entonces, esta persona sí fue una de las que bautizó. La otra persona que se menciona en el capítulo 14 es este señor Gayo, pero este Gayo es con Y, le decimos. Y este Gayo fue un acompañante de Pablo en sus viajes misioneros. La primera mención que tenemos de este señor es en Hechos capítulo 19, versículo 29. Y se menciona que él era un acompañante de Pablo y se encontró en una revuelta en la que querían acusar, querían encarcelar, querían matar a Pablo. Entonces, dentro de los que iban con Pablo estaba este señor. En la tercera carta de Juan, el autor, que obviamente es Juan, este señor Juan le escribe toda una carta a este señor Gayo y habla muy bien de este señor. El apóstol Juan se expresa palabras como siento orgullo, me siento gozo de cómo tú te comportas y encontrar gente que da testimonio de ti. Eso lo encontramos en la tercera carta de Juan, allá finalizando el Nuevo Testamento. La tercera, aquí se menciona en los capítulos más anteriores, en el capítulo 16, se menciona una familia también. Y de esta familia no se menciona mucho, solamente que es una familia de una ciudad que se llama Acaya. Es de las primeras personas o de las primeras familias enteras que se convierten por medio de la predicación del apóstol Pablo. Y ahí sigue hablando el apóstol Pablo y exhortándoles que sean de un mismo sentir, que sean de un mismo, que no anden haciendo esas divisiones, sino al contrario, y que no se jacte nadie. Y más adelante, en otras cartas, el apóstol Pablo se expresa diciendo, yo regué, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da a Dios, casi haciendo un poco de referencia que no importa el instrumento que Dios ponga. Y no hay que hacer esas divisiones, lo importante es el evangelio y la predicación de la palabra de Dios. Y del versículo 18, que ya hace un cambio de tema, porque en los versículos del 10 al 17 podemos decir que fue una reprensión la que él les hace por lo mal que estaban ejerciendo su liderazgo, por el mal que estaban manejando la iglesia en Corinto. Pero del versículo 18 hasta el versículo 31 vamos a encontrar una exhortación de parte del apóstol Pablo a la misma iglesia de Corinto. Ok, les dice, señores, escucharon de mí, escucharon de Apolos, escucharon de Cefas, que es Pedro, escucharon de Cristo. No importa de quién hayan escuchado, el mensaje es el mismo. Por lo tanto, no debe de haber división. Y si no hay división, obviamente no hay contiendas. Pero el apóstol Pablo en el versículo 18, mire, bien bonito lo que menciona. Leámoslo y dice, porque la palabra de la cruz es la cura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es locura, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan,
a estos para nosotros es poder de Dios. Irónicamente, por decirlo de esa manera, en el versículo 18 ya se menciona que sí, el evangelio es una locura. Quiero explicarles esto. En el versículo 18, Pablo está diciendo que para la gente de afuera, para todos los que no son conversos, los que no son cristianos, los que son paganos, los que son griegos y de otras nacionalidades, para estos el evangelio es una locura. Sí, pero para nosotros los creyentes, los que ya creímos en Jesucristo como Salvador, esto es poder. Pero en el versículo 21, miren lo que dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, el evangelio es poder para nosotros. A los de afuera el evangelio es una locura. Pero la locura de la predicación, señores, hermanos, ¿qué más ejemplo tenemos que el apóstol Pablo? Yo se los mencionaba, este señor, por predicar el evangelio, lo trataban de matar, lo encarcelaban, lo latigaban. Para él la locura, la predicación era una locura. Sin embargo, él lo hacía. Ahora bien, yo quiero decirles algo de esta manera. ¿Cómo no iba a ser locura para los que no eran creyentes? Mire, para los judíos, esto era una locura porque ellos iban en contra de cada una de las costumbres que les habían enseñado. Por eso es que era una locura para ellos. Jesús vino y les dijo: si alguien te pega en una mejilla, tienes que poner la otra mejilla. Y en las leyes, en los 613 preceptos o mandamientos que se expresan en el Antiguo Testamento, no era lo que les habían enseñado. Casi que, sí, existían leyes en que era ojo por ojo y diente por diente prácticamente. Entonces, ellos culturalmente tenían esas creencias. Y vino Jesús y posteriormente todos sus discípulos, el apóstol Pablo, Apolos, diciéndole: amen a su enemigo. Si les dan en una mejilla, pongan la otra. Y quiero poner mucho más énfasis. Tengo en mis manos los 613 mandamientos y solo quiero mencionarles algunos para que usted me entienda por qué para los judíos era una locura lo que les predicaba Jesús y los discípulos posteriormente. Dentro de sus leyes estaba, mire, que la mujer con flujo de sangre debe de llevar un sacrificio. La mujer que tenía flujo de sangre también debe llevar un sacrificio después del parto. Se debe redimir el primogénito del asno. Los animales apartados para sacrificios deben llevarse a Jerusalén sin demora. Le menciono otro: se debe destruir la idolatría y sus accesorios. Se debe tratar a una ciudad como se ha pervertido de acuerdo a las leyes. Todo varón debía dar medio ciclo al templo anualmente, y esto no estaba en cuestión. Se debía obedecer al Sanedrín, y así puedo mencionar muchísimo más. Se deben administrar a los azotes de acuerdo con lo establecido a la ley. Mire, la pena de muerte puede ser ejecutada con la espada. Puede ser estrangulación, puede ser fuego, puede ser apedreada la persona. En algunos casos se colgará el cuerpo de la persona ejecutada. Y así 613 preceptos que estos señores, era su vida. Ellos, mire, ellos los conocían revés y derechos. Desde niño, un judío había sido instruido para aprenderse todo esto. Y algunos preceptos, algunos mandamientos son bien bonitos, como que debemos de ir al templo, debemos consagrar el templo, debemos ofrecer lo mejor. Pero habían otros muy extremos. Y cuando se chocaba con el evangelio, sucedía. Y es donde les dice el apóstol Pablo de que esto es una locura para ellos. Y para los gentiles, la gente que no era el pueblo de Israel, era una locura porque ellos eran personas politeístas. Ellos creían en muchísimos dioses. Entonces, y venía un discípulo y le decía: no, solamente hay uno, es Jesucristo nuestro Señor, el que vino, murió y resucitó. Para ellos era una locura. Pero para los que la predicaban también era una locura por la forma en que ellos se expresaban, y ellos sacrificaban su tiempo, su vida, sus familias, incluso muchos de ellos,
para poder llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. En el versículo 25, no lo voy a leer quizás por el tiempo, pero sí voy a sacar las partes más importantes. Tenemos un ejemplo, hermanos, de que Dios, otro de muchos ejemplos de que Dios ocupa a quien Él quiere ocupar, sea como sea la persona. No importa el pasado, no importa lo que esa persona tenga de conocimiento, Dios ocupa a quien Él quiere. Y el versículo 25, del versículo 25 al 28, mire, en todos esos versículos, el apóstol Pablo menciona de que Dios ocupa a personas insensatas para asombrar a los sabios, que Dios ocupa a personas débiles para dar a conocerlo a los fuertes, ocupa a personas necias para avergonzar a los sabios. Otra vez menciona que Dios ocupa a débiles para avergonzar a los sabios también. Menciona que Dios ocupa lo vil y lo menospreciado de el mundo para que personas sabias, personas mucho más fuertes, sean avergonzadas. Por eso es que le digo, Dios en este pasaje del 25 al 28 del capítulo 1, Dios nos dice, señores, yo ocupo a cualquiera. Y mire, le voy a leer solo el versículo 25, porque el versículo, déjeme ver, el versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, señores, iglesia de Corinto, la iglesia en Corinto, la de Corintios, señores, en ustedes no hay muchas personas sabias, no hay personas fuertes, no hay personas nobles que tengan dinero, pero aún así ustedes, débiles, viles, con un pasado pecaminoso, señores, yo los voy a ocupar, dice Pablo, dice el Señor a través de Pablo, yo los voy a ocupar para avergonzar a los sabios. Ojo con esto que voy a decir también, hermanos. Esto no significa que ese estado lo vamos a mantener, porque yo no sé usted, pero yo he escuchado muchas, es que yo así soy, así es mi hablado, así es mi carácter. No, hermano, no. De ahí lo sacó Dios, ¿sí? De ahí nos sacó Dios, de ese pecado, de ese estado, de esa necedad, de esa no sabiduría que nosotros, de esa vileza en la que nosotros estamos. Sí, de ahí Dios nos sacó y mire, nos puso aquí ahora como hijos de Dios. Entonces, al ver ese cambio de vileza, de no tener sabiduría, de estar en pecado, de ser personas menos que otras ante la sociedad, no ante Dios. Entonces Dios nos saca ahí y ahí es donde vamos a ser personas que, como dice literalmente, vamos a avergonzar a los sabios. Mire, lo mismo dijeron del apóstol Pedro y de los discípulos. No se recuerda, bueno, usted lo vamos a estudiar cuando de repente le dijeron a Pedro, bueno, ¿y qué no es este Pedro? El que es pescador, el que era del vulgo, el que era mal hablado, y mírenlo cómo está hablando tan elocuentemente Pedro. Entonces, eso es lo que está diciendo la escritura aquí. Eso eran. Al venir al evangelio ahora son nuevas personas y son ejemplo a las demás personas. No es que nos vamos a hacer y nos vamos a quedar así de necios y vamos a decir yo así soy y Dios sabe que así soy y le pido perdón. No, hermanos, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Pero el énfasis que hace el apóstol Pablo aquí es que Dios ocupa a quien Él quiere y a sus propósitos para llevar la palabra. Y Pablo le dice a la iglesia de Corintios, señores, a ustedes que van a dejar la división y los pleitos, Dios los va a ocupar. Eso le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Y mire, termina de una hermosa manera del versículo 29 al versículo 31. Concluye este capítulo muy hermosamente. Y no lo vamos a leer por el tiempo, pero le voy a decir lo que dice. En el versículo 29 dice el apóstol Pablo, señores, nadie debe de jactarse. En el versículo 2 dice, por Cristo obtuvimos, 1, sabiduría, es decir, conocimiento espiritual. Número 2, por medio de Jesucristo tuvimos la justificación, que es el acto divino de Dios para declarar justo
al hombre. Una persona pecaminosa, al entregar su vida a Cristo, es justificada y era culpable de su pecado, pero Dios lo justifica y lo declara inocente. Número 3, por medio de Cristo obtuvimos la santificación, que ahí podemos sacar dos aplicaciones, pero la que podemos entender más es que somos apartados para Él. Y número 4, que por medio de Cristo obtuvimos la redención, es decir, Dios nos sacó de ese estado de pecado a una vida sin pecado, porque ahora ya tenemos una relación directa con Dios. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, somos justificados, somos redimidos, somos santificados. Hubo una reconciliación, hermano. La reconciliación ocurre cuando usted y yo aceptamos a Cristo, porque había un estado de enemistad con Dios, porque nosotros estábamos en pecado y Dios aquí es santo y puro, no puede contaminarse con alguien de pecado. Entonces aparece Jesucristo, ¿sí? Para reconciliar esa amistad que se perdió allá en el huerto del Edén, ¿se recuerda? Entonces aparece Jesucristo. Y Jesucristo nos redime, nos justifica, nos declara inocentes ante su Padre y existe esa reconciliación. No hay reconciliación después que usted ha aceptado a Cristo como Salvador personal, hermano. ¿Ha oído esa expresión? Me voy a reconciliar porque me alejé de la iglesia, fui cristiano, ahora ya no soy, por eso me voy a reconciliar. No, la reconciliación ocurre cuando usted acepta por primera vez y única vez al Señor Jesucristo como su Salvador, porque la salvación no se pierde. Y eso lo vamos a ver en el estudio que vayamos avanzando de todas las cartas del apóstol Pablo. Y tercero, concluye en el versículo 31, en gloriarnos en el Señor. Ahí concluye el capítulo 1 de la primera carta de Corintios, una carta que fue escrita por el apóstol Pablo. Podemos concluir que sí, era una iglesia que tenía problemas y el problema es que habían divisiones entre ellos y esas divisiones llevaban a contiendas. Entonces el apóstol Pablo lo que les dice, señores, no importa si se recibieron la palabra de mí, no importa si la recibieron de Pedro, no importa si la recibieron de Apolos, lo importante es el evangelio, es la predicación. Y les insto a ustedes, les dice a Corintios, de que no importa si sean nobles, no importa si no sean nobles, tengan riqueza o no tengan riqueza, Dios los va a ocupar, porque los sacó de ese estado de pecado, los redimió, los justificó y los santificó para tener esa comunión con el Padre. Hasta aquí llegamos y concluimos el capítulo 1 de la carta a los Corintios. El próximo miércoles seguimos más con el estudio. Así es que vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por la palabra expuesta esta mañana. Señor, permítenos que tu Espíritu Santo nos recuerde, nos dé sabiduría, nos dé iluminación para que lo que hayamos aprendido ahora no solo seamos oidores, sino que también seamos practicantes de tu palabra. Te lo encomendamos, que no queremos ser personas que no tengan diferentes pensamientos, solo uno, Jesucristo el Salvador, que vino, murió y resucitó. Y eso podamos predicarlo al evangelio y permitir que Dios nos pueda ocupar, no importando nuestro estado, no importando el conocimiento, Dios que nos ocupe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas, mis estimados hermanos. Yo les recuerdo que nosotros seguimos trabajando aquí en su iglesia. No hemos parado en ningún momento. Mire, la transmisión en Radio Bautista ha seguido, de Taber TV ha seguido, la aplicación sigue funcionando, tanto en todos los diferentes aparatos. La página web sigue funcionando, el albergue sigue funcionando, el ministerio Retorno sigue funcionando. Y todo eso es gracias a sus ofrendas y gracias a sus diezmos. Aquí podemos ver, aquí puede ver reflejados sus diezmos y sus ofrendas. Por lo tanto, nos ha tocado en este momento, así que vamos a cantar nuestra alabanza de ofrenda. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y pres te damos, oh buen Dios. Amén. Bendito Dios, queremos poner en tus manos
ese sueldo, ese salario que ha llegado a nuestra bolsa. Señor, no queremos malgastarnos, queremos ejercer nuestro dominio propio. Ayúdanos para ejercerlo, para no malgastar ese dinero en lo que no necesitamos, sino para invertirlo en alimento, invertirlo en educación, en los compromisos que tengamos, y si se tienen deudas, por cancelar deudas. Pero te lo ponemos en tus manos. Y de ese sueldo queremos honrarte a ti. Bendice a cada uno de mis hermanos que ha propuesto en su corazón ofrendar y diezmar. Bendícelos, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios, gracias Carlitos, gracias Josué, gracias Rolando, cada vez se nos van sumando. Gloria a Dios, hermanos, yo le quiero recordar que usted puede recibir los bosquejos de ahora el estudio de Corintios. Anteriormente en el estudio de Job también estuvimos compartiendo los bosquejos, alrededor de 28 bosquejos por ahí se llevó el estudio de Job. Este nos va a llevar muchísimo más, hermanos. Pero usted puede recibir los bosquejos y puede mandar un mensaje al WhatsApp de Radio Bautista, que es el 78 19 18 28. Se lo repito, 78 19 18 28. Y nosotros con todo gusto le vamos a mandar el bosquejo de la predicación del día. Con el objetivo, mis estimados hermanos, que usted en su estudio personal, ahí en su casita, en la tarde, en la noche, que usted tenga tiempo, usted pueda desarrollar y ampliar más su conocimiento. Y cada uno de estos bosquejos que nosotros tenemos le sirvan como una guía a usted. Y usted haga sus propias anotaciones, amplíe. Nosotros solo le ponemos un vistazo de lo que, una idea, y nosotros la ampliamos en la predicación. Entonces usted puede hacer sus propios escritos. Me llena de felicidad muchos de los hermanos que se han inscrito y se están en ese grupo de WhatsApp. De hecho, ya se nos colapsó. Tengo que abrir un segundo grupo ahora. Me llena de felicidad cuando me dicen, miren, aquí tengo, y me enseñan el folder lleno con todas los bosquejos y sus anotaciones. Me llena de gozo porque, y nos compromete tanto para el pastor David como su servidor, el poder prepararnos más y exponer la palabra de Dios como es y no como nosotros pensamos. Ahora quiero hablarle a usted, mi querido amigo, que ha estado pendiente de toda esta transmisión del culto de Amaneciendo con Dios y no tiene a Cristo en su corazón. Hoy es el día en que Jesucristo puede llegar a su vida y usted puede ser justificado, puede ser santificado y redimido, sacado del pecado para vivir una vida en santidad, que significa apartado para Dios. Usted puede reconciliarse porque en este momento hay una enemistad porque usted tiene pecado, ¿sí? Y Dios no puede estar con pecado. Entonces Jesucristo, quien vino a morir, quiere reconciliarlo a usted con Dios Padre para que pueda haber una libre comunicación. Si usted quiere hacerlo, le invito a que usted pueda hacer y repetir esta oración después de mí. La oración dice de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo
a morir en mi lugar y resucitar. Me arrepiento, soy pecador. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración corta pero poderosa, déjeme decirle que ahora usted es un hijo de Dios. Si usted quiere crecer más espiritualmente, le recomiendo 3 cosas. Una, pueda conseguir un ejemplar de la palabra del Señor. Si no puede conseguirlo en físico, descárguelo en su teléfono. Es gratis, la Biblia. Número 2, usted pueda orarle a Dios cuando usted quiera. Y a orar es hablar sinceramente con Él, pedirle a Él, dígale lo que necesita, diga lo que quiere, dígale sus cargas, sus pesares, hable con Él. Y número 3, no se pierda de las transmisiones de esta su iglesia y cada uno de los cultos, porque será de fortalecimiento para su vida. Cantamos nuestra alabanza para despedir el culto. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón, mi corazón. Gracias, Padre, por este hermoso culto. Bendice tu palabra que haya llegado al corazón de mis hermanos. Dales mucha sabiduría e iluminación para comprenderla. Ahora te pedimos por este hermoso día, el resto del día, que sea de provecho y de mucha bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Ya lo sabe, hoy a las 6 de la tarde lo esperamos en Noche de Amigos en el Tabernáculo Central. Bendiciones.